Bien, estamos grabando entonces para la gente que va a ver esta grabación de manera diferida. Y lo primero que vamos a hacer, creo yo que es importante, repasar un poquitito los contenidos, ¿cierto? Porque en el control entran cuatro grandes temas. El tema de probabilidad condicional, bueno, más que probabilidad condicional, el teorema de Bayes, ¿cierto? Que no se alcanzó a evaluar en el control uno. Independencia, independencia, variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Entonces, Eh, hoy día vamos a tocar, bueno, en esta primera sesión, solamente el tema de variable aleatoria discreta y en la segunda sesión vamos a hacer variable aleatoria continua. Así que la idea es que se vayan, al término de las clases hoy día, se vayan bien armados con este tipo de cosas. Entonces, lo primero que todo es que uno se pregunta inmediatamente, no voy a repasar estas cosas porque no son, estas son las que no hemos podido ver. Lo primero que tenemos que pensar es qué es una variable aleatoria, ¿cierto? Para poder definir una variable aleatoria discreta o continua, primero tenemos que conocer cuáles son las primeras dos palabras. Si no, mucho no podemos hacer. La respuesta es muy sencilla. Una variable aleatoria es simplemente una función definida en el espacio de probabilidad. Entonces, esta variable aleatoria va a tomar eventos en el espacio muestral, va a tomar eventos en el espacio muestral y le va a asignar un número, y le va a asignar un número. Eso es solamente una variable aleatoria. No es nada del otro mundo. Es una función que pesca un evento y le asigna un número. Pesca un evento y le asigna un número. No, no tiene explicaciones adicionales. Es tal cual lo que dice ahí. Así que no se compliquen si es algo muy abstracto. No, es una función nomás. Es una función que quizás su espacio es un poco más raro. ¿Cuál es ese espacio? El espacio de probabilidad. Ahora, implícitamente, este espacio muestral, perdón, esta variable aleatoria va a traer consigo una ley de probabilidad, que es la que sale en la siguiente definición. La ley que define la variable aleatoria la vamos a llamar P de X o P sub X, que se define en los reales. ¿Y qué me dice? Que la probabilidad de un evento, que suceda un evento B en mi variable aleatoria X es simplemente ir a buscar, ir a buscar todas las preimágenes de B o todo lo que genera B. Eso es. Es decir, yo me devuelvo a X y busco cada evento que genera B. Entonces, por ejemplo, no sé, un ejemplo tonto. ¿Cuál es la probabilidad de que la ropa que saque sea amarilla? Ya, pues entonces yo, ¿qué significa la preimagen? Voy a ir a buscar toda la ropa que es amarilla. Entonces, por ejemplo, puede ser, el W puede ser un calcetín amarillo, puede ser un pantalón amarillo, una polera amarilla, una chaqueta amarilla. Entonces, todos esos eventos particulares, al yo meterlos en la variable aleatoria, me dice, tu ropa es amarilla. Entonces aquí dice el calcetín amarillo, la chaqueta amarilla. Entonces la variable aleatoria reconoce y dice, ok, tu chaqueta amarilla es ropa amarilla, que sería como el B, es ropa amarilla. ¿Sí? Y la gracia está en que esta probabilidad define efectivamente una probabilidad en R. Y eso se ve porque esta es una medida de probabilidad. Entonces, si esta es una medida de probabilidad, esta automáticamente también lo es. Una notación importante entonces es esta de acá, que la preimagen también se denota de esta manera. Y bueno, esta es la forma clásica, es simplemente la definición de preimagen de introducción al álgebra. Hasta aquí, con estas primeras tres definiciones. ¿Dudas, consultas?
Súper, 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 súper. Cualquier cosa nomás me van interrumpiendo. Bien, entonces vamos a definir un concepto súper importante que es indistinto a cualquier tipo de variable aleatoria. Digamos, es un elemento que está en cualquier variable aleatoria. ¿Y qué es la función distribución? La función distribución de una variable aleatoria X es simplemente la probabilidad que hay hasta el punto que yo quiero. Es decir, X evaluado en la función distribución que está asociada a la variable aleatoria, está asociada a la variable aleatoria, es la probabilidad hasta ese punto. Hasta ese punto. Entonces, yo que en el caso de la discreta va a ser la sumatoria hasta ese evento. En el caso de la continua va a ser la integral hasta ese evento. Esa es simplemente la función distribución. Es pescar toda la distribución hasta el punto X. X chico, hasta el punto X chico. Entonces, si por ejemplo estoy estudiando el mismo ejemplo de de los fósforos, del problema del RP, que hay que calcular f de 3. Bueno, lo que hay que hacer nomás es calcular la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 3. Y es simplemente eso. O por el contrario, si ustedes le piden calcular cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que 3, pescan la función de distribución y la evalúan. De hecho, esa es como la gracia. Eso es como lo que se debería hacer. Entonces, esta función distribución, esta función distribución posee un par de propiedades importantes. Primero, que no es creciente, que no es decreciente, perdón, que no es decreciente. Por eso se dice función distribución, significa que esto se va acumulando, esto se va acumulando. Por lo tanto, si yo voy avanzando, necesariamente la función o va creciendo o se va manteniendo. Porque mientras más espacio abarque, más probabilidad va a haber, o al menos la misma probabilidad va a haber. Entonces, tenemos que f de x es no decreciente, que los límites cuando yo me voy al infinito van a ser uno, claro. Si yo tomo todo el espacio muestral, la probabilidad de que sea todo el espacio va a ser uno. Y la probabilidad de que no sea nada del espacio va a ser cero. Esos son estos límites. Bueno, posee límites laterales y ya, esto posee discontinuidades de salto y en cantidades a lo más numerables, pero esto es un tecnicismo nomás. Bueno, y la gracia del teorema es que si yo tengo dos variables aleatorias, la función de probabilidad asociada a la variable aleatoria, si tengo dos y llegan a ser iguales, entonces las funciones de distribución también van a ser iguales. Son cosas que pueden servir. Dudas, consultas hasta acá. ¿No? Todo súper. Bien. Entonces, pasamos directamente o rápidamente a las variables aleatorias discretas. ¿Qué es una variable aleatoria discreta? Primero, tengo que tomar esta variable aleatoria que va del espacio muestral a R. Tenemos que es discreta si para un cierto conjunto de finito o numerable, la probabilidad de que la variable aleatoria exista en este espacio es uno. O sea, como que todo el espacio es finito o numerable. A eso se refiere. Por eso se llama discreto. Es finito o numerable. No es nada más que eso. Entonces, podemos tomar un nuevo concepto que le llamamos función de probabilidad de X. La función de probabilidad de X para la variable aleatoria discreta se define como p chico de X y agarra un número real y le asigna algo entre cero y uno. ¿Cómo se define? X evaluado en la función de probabilidad asociada a la variable aleatoria va a ser igual a la probabilidad de X igual X.
X igual X, no X menor igual, como acá, sino que X igual X, X igual X, con X en R. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la de todo el espacio, hago la sumatoria en todos los X del espacio muestral, o en todos los posibles resultados de X en R, en este caso. Sí, esa es la función de probabilidad. Asocia una probabilidad particular a un evento particular, que en este caso sería que el X sea igual a X chico. Algunas cosas importantes es que, por ejemplo, los modelos discretos importantes está el binomial, que es, yo tengo, los Bernoulli son, primero hablemos del Bernoulli. Bernoulli es un experimento, la aleatoria Bernoulli, que tiene éxito y fracaso, éxito y fracaso, éxito y fracaso. Ese es el Bernoulli. Por ejemplo, el lanzamiento de moneda, cara sello, cara sello, cara sello, tiene dos. Ahora, si yo repito este Bernoulli, es decir, voy tirando las monedas, tirando las monedas, tirando las monedas, ese Bernoulli se va a convertir en una binomial. Entonces la binomial, o la variable aleatoria binomial, es el número de éxitos en n ensayos independientes de Bernoulli. Los ensayos independientes de Bernoulli son estos, estas cosas que tienen dos, éxito, fracaso, éxito, fracaso. Entonces, su función de probabilidad es esta que está acá, su esperanza sexta y su varianza sexta. ¿Sí? Esa es la binomial. Es muy clásico para algunos problemas. La geométrica, con parámetro P entre cero y uno, es el número de ensayos Bernoulli independientes hasta el primer éxito. Entonces, yo tengo Bernoulli, éxito, fracaso, éxito, éxito, fracaso, y lo que hago es modelar el primer éxito, modelar el primer éxito. Entonces, para poder modelar mi primer éxito, es de esta manera. Su función de probabilidad está que está acá, con el Q igual 1 menos P, la esperanza es esta que está acá, y la varianza es esta que está acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algo geométrico clásico era un ejercicio que nosotros hacíamos de los gatos, de que cómo se modelaba la variable aleatoria de que yo miraba al techo y iban pasando gatos de distintos colores. Y a mí me interesaba modelar cuándo pasa el primer gato negro. Entonces, cuando esa variable aleatoria estaba definida para una geométrica. Entonces, claro, salía el primer gato que era gris, después el segundo gato era blanco. Entonces, era éxito o fracaso. ¿Es negro o no es negro? ¿Un gato negro o no un gato negro? Entonces, iba saliendo otro gato, hasta que salía el primer gato negro. Y eso se modela con una geométrica que tiene estas cosas. Ya la de Pascal me la voy a saltar, la pueden leer, no, no. La de Pascal y la hipergeométrica la pueden leer, no son importantes para hoy día. Y estas dos son importantes. La Poisson, con parámetro lambda, es un caso límite de la binomial. Es decir, es una binomial muy grande para muchos experimentos. Entonces, cuando ustedes tengan una binomial, incluso quizá con n igual 100 o 200, 300, ustedes pueden decir como que ya n tiende a infinito. Y entonces el parámetro de la Poisson va a ser igual a lambda. Estas cosas, por ejemplo, modelan temas de filas, las filas del supermercado, las filas del registro civil. Esto se modela con una Poisson, que tiene estas probabilidades, esta esperanza y esta varianza. Y la uniforme, que creo que es la más sencilla de todas, em, es simplemente como dejar caer algo. Hay un ejemplo súper clásico de que yo tengo un círculo en una mesa y lanzo un, un papelito arrugado como una pelota. Entonces yo calculo la probabilidad de que caiga en cierto punto, eso se modela con una uniforme, porque yo lanzo uniformemente los papelitos al circulito. Entonces la uniforme tiene esta eh, función de probabilidad. ¿Sí? Esos son los más importantes.
Bueno, la esperanza, hablamos de la esperanza. La esperanza ya ustedes trabajaron en el RP, se calcula de esta manera, es X por la función de probabilidad. Y en el caso de que ustedes tengan una esperanza de una función de X, como era el caso de X cuadrado, solamente se cambia el X. El P de X se mantiene igual. Se mantiene absolutamente igual. La esperanza es lineal. Las constantes salen, la suma se separa. En el caso de que los eventos sean independientes, las esperanzas se multiplican. Solo en el caso de que sean independientes. Si no, no se puede hacer. Y también es monótona. También es monótona. Esta propiedad que está acá. ¿Dudas hasta acá? Sí, dígame. Creo que hay una duda. ¿Cómo se sabe cuál modelo usar dependiendo del caso? Eso viene de la naturaleza del problema. Porque ustedes, la gran mayoría de los problemas van a ser repeticiones de Bernoulli, ¿cierto? Éxito o fracaso. Pero dependen qué es lo que les pregunta. Porque, por ejemplo, si les preguntan, eh, modele el número de éxitos en N ensayos. Ya, eso es una binomial. Se lo preguntan bien explícito. Modele el número de ensayos hasta el primer éxito. Entonces, así es como se modela, es como bien explícito. Usted, ya, quiero que salga el primer gato negro. Quiero que salga, ¿cuál es la distribución entre gatos negros y gatos no negros? Entonces, esas cosas se pueden identificar porque te lo dicen explícitamente. Bien, por último, la varianza, que es la forma en que se distribuyen los datos, está dado por estas fórmulas de esperanza. Hace sentido porque se acuerdan que la varianza era como el dato menos el promedio al cuadrado y la sumatoria, todo eso. Bueno, de ahí viene esta fórmula. Hay una fórmula alternativa que yo les recomiendo usar harto, que es esta. Y claro, este término de acá, se puede calcular con esta fórmula de acá. Eso siempre tenganlo en cuenta. Siempre tenganlo en cuenta. Bien, dudas, consultas hasta acá para poder y comenzamos con los ejercicios directamente. ¿Todo bien? Ok, denme un segundito y comenzamos con los ejercicios. Ya, ahora sí. Bien, entonces vamos directamente a los ejercicios. Entonces, la idea es que ustedes vayan viendo la pauta conmigo, ya sea al lado y vayan haciendo sus notas, etcétera, etcétera, si es que están en tablet. Y si no, bueno, esto va a quedar grabado, lo pueden ir anotando. Entonces, variable aleatoria discreta. El primer problema nos dice un cultivo de bacterias de un cierto tipo puede o bien proliferar o bien extinguirse, lo que ocurre con probabilidades P y uno menos P, respectivamente. Para realizar un estudio, usted genera N de estos cultivos de manera independiente. Justifique o explique su respuesta. Entonces, lo primero dice, indique la función de probabilidad de la variable aleatoria X correspondiente al número de cultivos que prolifera.
Entonces ustedes lo que tienen que empezar a manipular o empezar a mirar es que esto se trata en principio de experimento de Bernoulli. ¿Sí? Todo se puede reducir a eso. P, uno menos P. Éxito, fracaso. Proliferan o se extinguen. Todas opciones. Siempre que tengan dos opciones se puede reducir a Bernoulli. ¿Cuál es la gracia también? Que ustedes generan N cultivos. Generan N cultivos. N cultivos. Y ahora les preguntan la función de probabilidad de la variable aleatoria X que definimos como el número de cultivos que prolifera. El número de cultivos que prolifera. Es decir, como el cultivo puede proliferar o extinguirse, éxito o fracaso, ahí me están pidiendo el número de cultivos que tienen un éxito, ¿cierto? Es decir, los números de cultivos exitosos. Los números de cultivos exitosos. Tengo que ir a mirar mi resumen. ¿Cuál es el que me definía el número de éxitos de n ensayos? La famosa binomial, ¿cierto? Entonces yo tengo una Bernoulli, éxito o fracaso. Y yo hago n generaciones, n cultivos. Y yo quiero los cultivos exitosos, tengo que aplicar esto, ¿sí? Tengo que aplicar la binomial, necesariamente. Entonces, como dice aquí, dado que cada cultivo prolifera con probabilidad P, independientemente de los demás, tenemos el esquema clásico de experimento de Bernoulli, era lo que estábamos conversando. Esto es un experimento de Bernoulli, esto es un experimento de Bernoulli. Y como si fueran lanzamientos de una moneda, digamos, todo lo que se puede reducir al lanzamiento de moneda es Bernoulli, automático, es Bernoulli. Y ya lo demás va a ser generaciones de esos Bernoulli. Entonces sabemos que, por lo que estábamos conversando, que el número de éxitos se comporta como un modelo binomial. Por lo tanto, su función de probabilidad va a venir dada por esta fórmula, que es la misma que está acá, que es la misma que está acá. Entonces va a ser la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a k, o por ejemplo que hayan k cultivos que proliferan, va a ser igual a n sobre k, p a la k, 1 menos p elevado a la n menos k. La probabilidad de éxito elevado a k, la probabilidad de fracaso elevado a n menos k. ¿Sí? Dudas hasta acá. ¿Aló, hay alguien? Perfecto. Bueno, nos quedan 10 minutos. Sí, a lo que se termine, yo abro otra clase. No tengo Zoom Premium. Bien, la B dice, debido a un corte de luz, el sistema de refrigeración de los cultivos deja de funcionar por unas horas, lo cual significa que cada cultivo que proliferó inicialmente se mantendrá vivo o se extinguirá con probabilidad Q y uno menos Q, respectivamente independiente del resto. Determine la función de probabilidad de la variable aleatoria I correspondiente al número de cultivos que quedan vivos. Que quedan vivos. Bien, entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense ustedes que aquí nuevamente tengo algo parecido a lo Bernoulli, porque tengo Q y uno menos Q. Entonces, de algo nos podemos agarrar. Entonces, veamos, cada cultivo que sobrevive, en primer lugar, debió haber proliferado, ¿sí o no? Si yo sobreviví en la segunda instancia, en primer lugar tendría que haber proliferado. Por lo tanto, si yo quiero volver a sobrevivir,
tengo que resistir después el corte de luz. Entonces, fíjense, para mantenerme vivo, es con probabilidad Q. Por lo tanto, si yo quiero mantenerme vivo en las dos instancias, tengo que primero haber pasado por P y luego haber pasado por Q, ¿cierto? Tengo que haber pasado por P y por Q. Entonces, ese va a ser uno de los parámetros, PQ. Ahora, todos los otros casos son no exitosos, ¿cierto? Es decir, que no haya proliferado en primer lugar y cualquier combinación de esto, o que haya proliferado en primer lugar y no haya proliferado en segundo lugar. Entonces, la probabilidad asociada a la variable de la teoría I, que va a ser una binomial porque son los éxitos del segundo caso, va a ser n sobre q por pq a la k, 1 menos pq a la n menos k. ¿Sí? Dudas, consultas, por favor. Ya, buena pregunta, Jeremy. Jeremy pregunta por qué en la parte de acá esta no es 1 menos p por 1 menos q. Porque ¿qué es lo que pasa? Estamos de acuerdo que la probabilidad de éxito uy, es esta de acá, ¿cierto? P por Q. Esa es la probabilidad del éxito y esa es la que va aquí. Pero aquí, en esta de acá, tiene que ir el fracaso, la probabilidad del fracaso. Y la probabilidad del fracaso, o sea, tenemos esta combinación P por Q, pero también tenemos la combinación P por 1 menos Q, ¿cierto? Es decir, que sobrevivió al primero, pero no sobrevivió al segundo. Tenemos también la posibilidad 1 menos P por Q, que no sobrevivió al primero y sí sobrevivió al segundo, algo que igual es bien raro. Y después tenemos la que no sobrevivió al primero, ni tampoco sobrevivió al segundo. Entonces tenemos todos estos casos que no son los que nos gustan, pero tú tienes que acordar que si yo quiero que este sea el éxito, todos los demás tienen que ser fracaso. Todos los demás tienen que ser fracaso. Entonces, la probabilidad del éxito más la probabilidad del fracaso, ya, lo voy a hacer con otras letras. Hagámoslo con PQ. La probabilidad del éxito más la probabilidad del fracaso tiene que ser igual a uno, ¿cierto? Entonces esto implica que el fracaso es igual a uno menos PQ. Entonces ahí está esa fórmula. Por eso se coloca uno menos PQ. Porque el uno menos P y uno menos Q, claro, es fracaso, pero es un tipo de fracaso particular. No son todos. Yo tengo que añadir todos los fracasos. Y todos los fracasos están dados por esto. ¿Sí? Súper. Bien, vamos con el... Bien, ya, que hay un desarrollo alternativo, lo pueden mirar, pero creo que con esto es más sencillo de ver. Entonces se puede hacer con probabilidad condicional. Bueno, me dice calcula ahora el número esperado de cultivos que se extinguen. El número esperado. Entonces me piden una esperanza.
pero el número de cultivos que se extinguen va a ser el total menos todos los que proliferaron en segunda instancia, ¿cierto? El total menos todos los que proliferaron en segunda instancia. Esos son los que se extinguen, porque los que I son los que sobreviven, sobreviven, ¿cierto? Entonces, si I son los que sobreviven, N menos I van a ser los que se fueron a las pailas. Entonces, por linealidad de la esperanza de N menos I va a ser N menos la esperanza de I. Pero la esperanza de I, al yo saber que es una binomial de parámetro PQ, es una binomial de parámetro PQ, y recordamos que la esperanza es el número total de casos por el éxito, el número total de casos por el éxito, entonces la esperanza de la binomial, porque aquí en este caso I es una binomial de parámetro PQ, N, perdón, N y PQ, entonces la esperanza de I va a ser igual a N por el éxito que es P. Entonces ahí está. Y esa, ahí queda la fórmula. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿No? Bien, entonces voy a cerrar la sesión y voy a abrir otra para que sigamos con esto. ¿Les parece? Porque ya se va a cerrar en un minuto y medio. Entonces, nos vemos en 30 segundos. Ah, no sé cómo terminar esto. Bien, entonces discutimos este primer problema que es bastante sencillo y de hecho este sale en el control del... no, bueno, no me acuerdo qué control salió, si fue el del año pasado o el del hace un año. Creo que fue el del año pasado. Entonces, cosas así son las que se ven en variolatoria discreta. Si hay duda, ah, no, ya. Entonces, continuemos. La pregunta 2 nos dice, suponga que tiene una partícula que puede moverse un espacio hacia la derecha con probabilidad P y un espacio hacia la izquierda con probabilidad 1 menos P. Para modelar la trayectoria que sigue la partícula, supondremos que se posiciona sobre un número entero, comenzando en el origen. Encuentre la probabilidad de que caiga en la posición K luego de n saltos y deduzca la función de probabilidad de la posición de la partícula. Bien, entonces lo que tenemos aquí es una partícula. ¿Dónde lo puedo dibujar? Acá. Tenemos una particulita que está en una posición cualquiera, en los enteros. Aquí está, por ejemplo. Y salta para este lado con probabilidad P o salta para este lado con probabilidad 1 menos P. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que caiga acá en K luego de n pasos? Es decir, que voy para allá, para acá, para allá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, por ejemplo, me puedo pasar para allá, para allá, para allá, me puedo devolver, pero en n pasos, que caiga aquí. Eso me están preguntando. Ya, uno como la primera no tiene ni idea cómo hacer esto, pero van a fijar que la intuición nos puede ayudar acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos analizar los casos cuando el K es positivo o el K es negativo, ¿cierto? Porque quizá si nosotros tenemos el K positivo, acá, por ejemplo, aquí está el cero, el K positivo va a ser lo mismo que analicemos el K negativo, ¿po ¿no? Es completamente análogo si el K está acá. Es absolutamente análogo. Bien, entonces primero hagamos el K positivo. ¿Les parece? Hagamos el K positivo. Entonces fijémonos que solamente, K es solamente positivo. Entonces tenemos dos maneras de avanzar esto. O avanzo, que es positivo,
o retrocedo, que es negativo. No puedo saltar de 2 en 2, de 5 en 5, ni tampoco quedarme pegado. Tengo que avanzar o tengo que retroceder. Entonces, lo que podemos hacer es, de los n pasos, imagínense que la pelotita está acá, aquí está la pelotita P, y aquí está el K. Obviamente yo quiero que llegue acá, pero la pelotita puede ir para allá, para allá, para allá, luego devolverse, 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 y luego seguir para allá, seguir para allá, seguir para allá, devolverse otra vez y así. Entonces lo que yo voy a hacer es separar los pasos que van hacia allá y los pasos que van hacia allá, ¿sí? Los pasos que son hacia la derecha, los pasos que son hacia la izquierda. A los que son hacia la derecha les llamamos n más, y a los que son a la izquierda los llamamos n menos, ¿sí? Entonces yo doy n más pasos hacia la derecha y n menos pasos hacia la izquierda. Bueno, y no es difícil ver que n más menos n menos tiene que ser igual a acá. Tiene que ser igual a acá. O sea, la cantidad de pasos que yo avance para allá tiene que ser compensado por la cantidad de pasos que me regreso. O de la misma manera, si yo estoy acá y avanzo para allá, la cantidad de pasos hacia la izquierda tiene que ser compensado por los pasos hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, eso significa esta fórmula, que las cantidades de pasos se compensan. Bueno, de aquí podemos decir esto, pero además sabemos que la cantidad de pasos totales va a ser la cantidad de pasos a la derecha y la cantidad de pasos hacia la izquierda. Entonces, reemplazando esta fórmula acá, me queda que la cantidad de pasos totales yo la puedo escribir única y exclusivamente como cantidad de pasos a la izquierda más K, ¿cierto? Hasta aquí, dudas, consultas con este planteamiento, que quizá puede ser, a primeras puede ser no tan trivial, digamos. ¿Qué les pareció la forma? ¿Ingeniosa o no de cómo modelar el problema en primera instancia? ¿N también puede quedar en función de N más? Sí, 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 sí. De hecho, es alternativo. Yo hice el desarrollo con N menos, pero también se puede hacer con N más. Sí, 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 sí. ¿Por qué se resta N menos? Si N menos debería ser negativo, ¿no? No, no es negativo, sino que es una cantidad. La cantidad de pasos que yo doy hacia la izquierda. ¿Sí? Es la cantidad de pasos que yo doy hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, si yo son 7 pasos en total, y yo doy 3 pasos hacia la izquierda y 4 pasos hacia la derecha, entonces el K, yo por ejemplo, estoy parado en el cero, para el caso más sencillo, y yo doy 3 pasos hacia la izquierda y 4 pasos hacia la derecha, entonces quedo en el uno, ¿cierto? Pero sabemos que la cantidad de pasos hacia la derecha menos la cantidad de pasos hacia la izquierda me va a dar el K. Entonces el negativo va implícito acá. Nosotros podríamos, por ejemplo, colocar la condición de que n menos sea negativo, pero en este caso hay que ponerle un más a esta fórmula y ponerle un menos a esta fórmula. Hay que cambiar todos los signos. Se puede, sí, pero esa es como la observación que hago. No sé si se entendió. Súper, 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 súper. No sé cómo borrar esto. Oh, borré todo. Qué idiota. Ya, bueno, no lo ve. Entonces, continuamos. Ya, lo que hacemos acá solamente es despejar y dejamos que la cantidad de pasos hacia la izquierda está relacionado con puras variables que conocemos, n menos k sobre 2. Entonces, ahí hay una cosa. Ahora, algo interesante acá es que nosotros llegamos a esta fórmula, ¿cierto? Nosotros llegamos desde acá a esta fórmula de acá. Entonces, necesariamente,
el n con el k deben tener la misma paridad. ¿Por qué? Porque n menos pertenece a los naturales, es un número positivo. Entonces, no puede resultar que n menos k, por ejemplo, sea igual a 3. No puede ser, porque no puedo dar 3 medios pasos hacia la izquierda. Entonces, necesariamente tienen que tener la misma paridad. Es decir, ambos tienen que ser pares, o ambos tienen que ser impares también. Em, Entonces, teníamos que el n más, ¿de dónde salía esto? De aquí, de esta fórmula, lo voy a volver a escribir abajo. Del, como el n era igual al n más n menos, podemos decir, podemos dar esa fórmula. Ay, no sé cómo borrar esto. Ya, entonces, del n teníamos que esto es n más n menos. Entonces, haciendo el menjuje acá, despejando el n más y reemplazando esto que tenemos acá, nos da ahora una ecuación para n más. Y el n más tiene que ser n más k medios. Entonces ahí tenemos una relación bien interesante de que el n menos es n menos k medios y el n más es n más k medios. Entonces ahí hay algo que interesante de notar que en principio nos puede ser. Entonces, así, la forma, tenemos que modelar los pasos, po, porque nosotros estamos viendo solamente la cantidad, pero hay que modelarlo. Para llegar del cero acá a n pasos, consta, esto lo puedo dividir en caminos, en el sentido de que yo estoy en la pelotita acá, el x0, ¿sí? Y yo, por ejemplo, voy para allá y hago un x1. Y hago para acá, hago un x2. Luego me devuelvo y hago un x3. Y así sucesivamente hasta llegar al x sub n, ¿sí o no? Hasta el paso n, que tiene que ser el paso final k, ¿cierto? Entonces, para llegar de 0 a k en n pasos, los caminos, si yo los modelo de esta manera, van a ser de esta forma. Van a ser puros conjuntos que van a ser subconjuntos de z, donde el x0 es el donde parto y el xn es donde termino. Y el x1, x2, x3 son todos los pasos intermedios. Cada salto, desde donde empiezo hasta hasta el posterior, es de largo 1 y hay exactamente n más pasos hacia adelante y n menos n más pasos hacia atrás. Bueno, esto es n menos, ¿sí? Pero estamos dejando todo en una variable. Entonces los caminos son x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, por ejemplo. Ahí está, el K. Eso es lo que modela este conjunto de acá. Son todos donde yo voy cayendo, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad asociada va a ir necesariamente de manera explícita con la cantidad de caminos que existan, ¿sí o no? Porque hay muchas maneras de llegar acá. Entonces, si llamamos C al conjunto de todos los caminos, al conjunto de todos los caminos, entonces la cantidad de caminos que existen va a venir determinado por por el total de X que yo puedo tener sobre la cantidad de pasos hacia adelante que doy, o la cantidad de pasos hacia atrás que doy, da lo mismo. La cantidad de pasos hacia adelante que doy. Entonces, claro, yo tomo un conjunto de n pasos y yo quiero la cantidad de pasos donde doy tantos pasos hacia adelante.
Claro, ahí me va a dar el camino. Porque claro, yo tengo, por ejemplo, si yo doy 20 pasos, yo doy 20 pasos. Entonces, el total de caminos, el total de caminos va a venir dado por la cantidad de pasos que yo dé hacia adelante, ¿cierto? Pueden ser 8, pueden ser 9, pueden ser 10. Doy 10 pasos hacia adelante, 10 pasos hacia atrás. Doy 9 pasos hacia adelante, 11 pasos hacia atrás. Doy 8 pasos hacia adelante, 12 pasos hacia atrás. Todos esos caminos me sirven. Por ejemplo, si yo tengo el paso, acá está el cero y acá está el K, y yo tengo que dar 10 pasos, puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo. O puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos esos pasos, todos esos me sirven. Todos esos son casos exitosos. Por lo tanto, este es el número total de caminos que a mí me sirven, ¿cierto? El número total de caminos que a mí me sirven. Entonces, además, para todo camino, como la probabilidad de pasos de largo uno no depende del momento yésimo en el que están, es decir, son todos independientes, entonces, como yo avanzo con probabilidad P hacia adelante y uno menos P hacia atrás, entonces si doy n pasos hacia adelante, voy a hacer P elevado a n más, ¿cierto? Esa va a ser la probabilidad de los n pasos hacia adelante. Y la probabilidad de pasos hacia atrás va a ser uno menos P elevado a n menos. Pero el n menos es n menos n más. Entonces ahí está esa fórmula. Hasta acá, creo que he hablado mucho. ¿Dudas, consultas? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre finalmente? Para la probabilidad de partir de cero en el momento cero y llegar acá en el momento n, va a venir dado por esto. La probabilidad de, ya, esto es solamente notación, de llegar en n acá, dado que en cero estaban cero, va a ser la sumatoria de cada posible camino que tome, ¿sí o no? De cada posible camino que tome. Pero nosotros ya vimos que la probabilidad de cada camino es esta que está acá. Esa es la probabilidad de cada camino. Entonces, como la sumatoria queda independientemente del camino C, la sumatoria tiene que tomar el cardinal de C, ¿cierto? Porque ya no depende de C. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos la sumatoria desde n igual 0 hasta 8 o hasta acá, o bueno, la cuestión que quieran, de algo que no dependía de n, era simplemente la cantidad total k? Bueno, aquí es lo mismo, la cantidad total de caminos, como ya no depende de él. Y la cantidad total de caminos viene dada por esto. ¿Cuál es la moraleja de este problema? Yo partí de un evento que se mueve hacia adelante o se mueve hacia atrás. Y yo puedo decir, ¿esto se puede modelar con monedas? Sí. Puedo decir, tengo dos opciones, hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante o hacia atrás. Y la repetición de estos experimentos nos dio una binomial, ¿o no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que la repetición de Bernoulli nos dio una binomial. Y lo acabamos de demostrar. Y lo acabamos de demostrar. Para el caso k menor que cero es exactamente lo mismo. Es completamente análogo.
Es completamente análogo. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Qué les pareció el problema? Ya, aquí hay una pregunta. Aún no entiendo bien cómo defines el conjunto de los X. El conjunto de los X solamente los definí como el punto x0 es el lugar donde yo estoy al tiempo cero. El x1 es el lugar que estoy al tiempo uno. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, parto en cero, ¿cierto? Yo siempre parto en cero. Me devuelvo uno, este es el x1. Me devuelvo otro, este es el x2. Avanzo otro, este es el x3. Avanzo otro, este es el x4. Avanzo otro, este es el x5. Yo quiero llegar al k que está acá. Y así sucesivamente voy definiendo. Y el último, el xn, va a ser que yo llego acá. ¿Sí? Es un registro de posición, exactamente. Exactamente. Yo voy dejando guardado el lugar donde voy avanzando en el paso correspondiente. Súper. Bueno, aquí dijeron que estaba bien exótico el problema. Yo lo encuentro espectacular este problema. Me hubiera encantado hacerlo en vivo, mucho mejor, pero bueno, es muy bueno este problema. Ya, vamos con la pregunta 3. Yo creo que la pregunta 3 es la última que haremos porque la pregunta 4 es un poquito más difícil. Quizá por términos de tiempo, quizá no es necesario que le entremos mucho en detalle en esto. Ya, vamos con la P3, que de hecho mezcla esta probabilidad condicional. La P3 nos dice, un flujo de partículas llega a un sensor que tiene la capacidad de filtrar y dirigirlas a uno de los dos recipientes, A y B, donde quedan almacenadas. Este proceso se observa durante una hora y se sabe que el número de partículas que llega al sensor durante ese tiempo es una variable aleatoria de Poisson n con parámetros lambda mayor que cero. También se sabe que cada partícula que llega al sensor es desviada al recipiente A con probabilidad P entre cero y uno y al recipiente B con probabilidad Q, uno menos Q, independiente entre sí. Entre las partículas tiene asociada, es decir, las partículas tienen asociadas variables aleatorias Bernoulli independientes. Nos interesa estudiar las variables aleatorias Na y Nb, definidas como el número de partículas almacenadas en el recipiente A y el recipiente B. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un recipiente, un sensor más bien, y yo tengo el recipiente A y tengo el recipiente B. Yo tengo una partícula que va llegando acá a tasa lambda, ¿sí? Llegan al sensor, ahí lo dice, llegan al sensor a tiempo lambda. Entonces se modela como una Poisson, no es que a tiempo lambda, pero a tasa lambda. Y el sensor le dice, ya, tú estáis bien, tú estáis mal, y las deriva al A o el B. Eso es lo que hace. No es nada más que eso. Así es como funciona el problema. Entonces, hay que tener en cuenta que ahora estamos hablando de una Poisson. Entonces hay que manipular las cosas como una Poisson. Las manda al recipiente A con probabilidad P y las manda al recipiente Q, a B con una probabilidad uno menos P. Eso es como lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? ¿O qué es lo que queremos estudiar? Las variables aleatorias Na y Nb, que son las partículas almacenadas en A, el total de partículas que quedan en A y el total de partículas que quedan en B. Entonces, primero dice, muestre o explique por qué condicionalmente a N, las variables aleatorias Na y Nb son binomiales. Son binomiales. Entonces,
nos están pidiendo que estudiemos esta variable aleatoria. Esta es la variable aleatoria que nos piden. No NA, no NA, es NA condicionado. Acuérdense que una variable aleatoria puede distribuir de cierta manera o puede tener se puede modelar de cierta manera, pero la variable aleatoria definida como la condicional a algo puede ser de otra manera. Puede ser la misma variable aleatoria, pero condicionada se puede comportar de manera distinta. Entonces tengan ojo con eso, tengan mucho ojo con eso. Nos piden explicar por qué esta variable aleatoria es binomial, no esta variable aleatoria. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Claramente, basándonos en que tenemos un total de n partículas, claro, si tengo n partículas, una parte se fue para acá y otra parte se fue para acá. Nosotros ya sabemos cuántas partículas llegaron. Entonces, este proceso lo podemos dejar fuera. Nos interesa solamente esto. Por lo tanto, si dejamos la parte inicial fuera, condicional a NA, condicional a n igual a n, NA va a ser, podemos modelarlo como éxito y el NB como fracaso. Por lo tanto, automáticamente ambas variables aleatorias condicionadas a n igual a n son binomiales con éxito P. En el caso de NA, con... Sí, no, sí, sí, con éxito P. ¿Sí? Hasta aquí, dudas, consultas. Ya, de nuevo. Lo que nosotros nos están preguntando es por qué esta variable aleatoria que está acá, la condicionada, es una binomial. Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo nosotros? La condicionada, nosotros ya sabemos cuántas partículas llegaron. Ya sabemos cuántas partículas llegaron. Como ya sabemos cuántas partículas llegaron, este proceso inicial no nos importa. No nos importa. Entonces solamente miramos esta parte de acá. Y esta parte de acá es o se fue a A o se fue a B. Éxito, fracaso. Se fue a A o se fue a B. Y es una repetición de esto. Entonces yo parto de acá, N, y digo ya, la primera ¿dónde se fue? A A. La segunda, a B. La tercera, a B también. La cuarta, a B también. La quinta, a A. Entonces son puras Bernoulli, repeticiones de Bernoulli. Y la repetición de Bernoulli es binomial. Por lo tanto, la condicionada es una binomial. ¿Sí? No sé si ahora se entendió mejor. Súper. Ya, nos dice ahora, muestre que las variables aleatorias NA y NB son variables aleatorias Poisson con parámetros respectivos lambda y lambda Q. Y la indicación es, note que la condicional NA sobre N igual a N es binomial, que era justamente la regla que estábamos comentando acá. Y aplique la regla de probabilidades totales. Ya, entonces sigamos la indicación. La indicación nos dice que la probabilidad de la condicional es una binomial, ¿cierto? Esa que está acá. Es esta binomial. Bueno, aquí la indicatriz de n mayor o igual que k la pueden omitir, pero es como obvia. No puedo calcular probabilidades de si hay más de n partículas, sería ilógico. Entonces esto lo pueden eliminar si es que les complica. Por lo tanto, si nos recordamos, probabilidades totales viene dado por esta fórmula, que la probabilidad del evento completo va a ser la sumatoria de la condicional por la condición. La sumatoria de la condicional por la condición. La sumatoria de la condicional por la condición, ¿sí? La probabilidad de un evento A va a ser igual a a la sumatoria de la probabilidad de A dado la condición por la probabilidad de la condición, ¿sí? Esas totales. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros ya sabemos cómo se comporta esto y ya sabemos cómo se comporta esto. Por lo tanto, nos va a quedar esto que está acá.
que sería esto de aquí y esto de aquí. Ya, creo que está malo el... Entonces, reemplazando, esta es la famosa binomial y esta es la famosa Poisson, ¿cierto? Porque la n igual n, porque dice que, voy a borrar todo esto para poder escribir de nuevo arriba. Por lo que me dice es que el número de partículas que llega al sensor es una variable de Poisson n. Entonces, el n es la Poisson. El n es la Poisson, esta es la Poisson y esta es la binomial. Entonces, pescamos esto. Ya, este cálculo es pura matraca, pura matraca, pura matraca, pura matraca. Hay que separar los casos porque este caso se te va a hacer cero, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que llegar es que esta probabilidad sea una Poisson de parámetro lambda q, lambda p y lambda q, lambda p y lambda q. En el caso de la NA, lambda p. Por lo tanto, lo que tengo que llegar es que esta probabilidad sea algo de este estilo, una Poisson de parámetros lambda p. Entonces, claro, si yo planteo bien esta ecuación, lo demás simplemente matraca. Bueno, esta matraca la pueden revisar con calma. Pero es sacar, ver que hay partes que se te hacen cero, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta parte se nos hace cero, completita, por esta indicatriz, n mayor o igual que k. Y después seguimos solamente con esta, y después hacemos un famoso Nikita Nipone y van sacando cosas y qué así. ¿Sí? Pero llegamos a que es Poisson. De la misma manera para el B, es exactamente análogo, pero cambiamos el Q con el P y se llega exactamente a la misma Poisson. ¿Sí? Ahí ustedes pueden revisar con calma esto, igual está súper detallado y aquí también hay cosas que se hacen cero y el lambda n se divide en lambda k n menos k, se desarma el binomial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hasta aquí, dudas, consultas, por favor. ¿Todo bien? Bien, entonces yo creo que voy a parar la grabación.